Imaginemos que generamos una onda de pulsos cuadrados de corriente de la siguiente manera. Observamos que la amplitud de cada pulso es el mismo y que el tiempo en que se repite cada pulso también es el mismo. Pero aún, siendo el mismo tiempo en el que se da cada pulso, no necesariamente el ancho de cada pulso tiene que ser el mismo, como en el caso que se muestra a continuación, donde el ancho de cada pulso puede ser diferente. Pero cada pulso se da siempre en el mismo intervalo de tiempo. A esto se denomina modulación por ancho de pulso, o también conocido como PWM. En conclusión, el tiempo en el que se da un pulso es el mismo para todos, es decir, como veremos a continuación, la frecuencia es constante, pero el ancho de cada pulso puede variar. Esta forma de información que lleva un pulso se convertirá en corriente variable que se puede aplicar, por ejemplo, a un solenoide de una válvula proporcional. Pero vamos por partes. Si nuevamente presentamos un tren de ondas de pulsos cuadrados iguales, a los cuales denominaremos ciclos, y un número de ciclos se da en un tiempo de un segundo, entonces definimos a la frecuencia de la onda como la frecuencia igual al número de ciclos por cada segundo. En el ejemplo, tendríamos 4 ciclos que se dan en un tiempo de un segundo. Así, la frecuencia de la onda mostrada es de 4 ciclos por cada segundo o 4 Hz. Pero también podemos definir otro parámetro, como el periodo t, cuyo valor es el inverso de la frecuencia y se expresa en segundos. Así, en el ejemplo, el periodo t de cada pulso es de un cuarto de segundo o de 0.25 segundos. También podemos plantear una nueva onda de pulsos de menor ancho, pero de la misma frecuencia, de 4 Hz, u otra onda de pulsos de mayor ancho, pero siempre de la misma frecuencia. Es decir, el tiempo en que se da un pulso es el mismo para todos los casos. Así, cualquiera de los pulsos mostrados tiene la misma frecuencia y el mismo periodo, pero tienen diversos anchos. ¿Cómo se utiliza esta información de los anchos de pulso? Por ejemplo, asignemos como valor de la amplitud de los pulsos 1000 mA. Luego, el área contenida en cada pulso será un valor proporcional de este valor de amplitud máxima y del efecto de calor que genera, como si fuese una corriente continua. A este valor se lo denomina valor eficaz del pulso o de la onda y puede ser medido por un amperímetro. Así, en el ejemplo de la figura mostrada, los pulsos anchos generan un equivalente de corriente continua de 900 mA. Pulsos de menor ancho, como los mostrados, por ejemplo, generarían un valor de corriente continua de 500 mA. Y si tenemos trenes de onda cuyos anchos son menores, entonces estos podrían generar una corriente continua, por ejemplo, de 200 mA. Si tenemos trenes de onda cuyos anchos varían, entonces tendríamos una corriente variable en función a estos anchos, como 200 mA, 500 mA, 900 mA, 500 mA y así sucesivamente. A esto se denomina modulación por ancho de pulso o Pulse Width Modulation, PWM. Con la variación del ancho de pulso podemos transmitir importante información, por ejemplo, en el caso de la corriente, que es lo que se utiliza en la técnica del control proporcional. Así, si queremos transmitir una menor corriente, enviaremos pulsos de poco ancho, y si queremos transmitir
valores de corriente mayor, utilizaremos pulsos de mayor ancho. Esta es la forma como los amplificadores proporcionales transmiten corriente variable a los solenoides proporcionales, a través de corrientes variables por medio de la modulación del ancho de pulso. Esto es la esencia del control de la oleohidráulica proporcional. Recordemos que al transmitir la información a través de corriente de un circuito serie, esta tiene la ventaja que sea cual sea la resistencia del circuito, por supuesto dentro de un parámetro de potencia, la corriente siempre será la misma. Así la orden que se emite desde la tarjeta de amplificación proporcional se mantendrá sin alteraciones, por longitudes de cable, resistencia del solenoide o variación de temperatura, entre otros parámetros. Por ejemplo, si la tarjeta de amplificación envía 500 mA, al solenoide proporcional le llega exactamente 500 mA, ya que las alteraciones en el cable, resistencias internas y valores óhmicos del solenoide no distorsionan este valor, ya que la corriente en un circuito en serie es la misma, es decir, que se mantienen los 500 miliamperios. Por ejemplo, aquí tenemos las etapas de un sistema de control proporcional. El joystick genera una señal y el amplificador transforma esta señal comúnmente en tensión a corriente en la forma de PWM, es decir, que las variantes solicitadas por el joystick se transforman en la tarjeta en pulsos con variante en su ancho, pero manteniendo constante su frecuencia y su periodo. Esta es la corriente que se aplica al solenoide y esta a su vez accionará una válvula proporcional, no importando si es una válvula distribuidora, limitadora de presión, reguladora de caudal o reguladora de presión. La metodología es la misma para cualquier válvula proporcional, estacionaria o móvil, en cualquiera de sus infinitas aplicaciones. Como ejemplo simbólico, esta es la forma como el SM de una excavadora se comunica con la válvula PRB, en el caso de excavadoras Caterpillar, o EPC, en el caso de las excavadoras Komatsu, para controlar la presión de cambio de potencia, o también llamada presión de la servotransmisión o Power Chip Pressuring, a través de una corriente variable generada en el SM o tarjeta de amplificación como una corriente PWM. Este y muchos otros temas los desarrollaremos en nuestro módulo virtual de electrohidráulica e hidráulica proporcional.